Bien, vamos a ver en primer lugar un pequeño anuncio para ilustrar la reunión. Es un anuncio de un coche, pero el anuncio no es tanto el coche, sino el camino. Está en inglés, si alguien sabe inglés lo puede traducir. David está... Gloria está repartiendo el tema de hoy, que dice haz tu propio camino. Entonces el anuncio es de un coche, empieza diciendo que en la vida todos seguimos un camino. No te oigo de nada. Como no le pongas el micrófono, ni se entera. Si lo ves, te ha dicho, cuando lo ves, inténtalo, si lo ves, hacer un paréntesis. Coge el micrófono. Bien, vamos a seguir con, si David consigue recuperar, haremos un paréntesis para ver el anuncio. Vamos a seguir con unos pensamientos en Primera de Pedro. Hoy, debido al anuncio, a la proyección de Alinka, vamos a ser más breves. El título, haz tu propio camino. El título lo he sacado del anuncio que no vamos a ver. Pero si estuviese aquí Ismael, que es profesor de autoescuela, nos diría que lo importante no es saber cómo funciona un coche. Lo importante es no saber el cambio de marchas, el volante, la aceleración, el retrovisor, etcétera, etcétera, sino lo importante es el conducir el coche, el llevar el coche en diferentes situaciones, cuando es de noche y cuando es de día, cuando hay sol y cuando hay niebla, cuando vamos por la ciudad y vamos por un atasco, cuando vamos por autopistas libres y cuando vamos por una carretera normal. Lo importante es el conducir, el que nos lleve donde vamos, conducir de acuerdo con unas normas. En la vida cristiana lo importante no es saber el Evangelio, no es saber la palabra de Dios, no es conocer muchas cosas, sino es vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Lo importante, una vez hemos conocido al Señor, lo importante es cómo somos y cómo vivimos y cómo nos relacionamos. En 1 de Pedro vamos a leer los versículos, aunque después vamos a leer otros. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11 y 12, dice lo siguiente. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Hasta aquí la palabra de Dios, y que Él la bendiga, y os pido que en vuestra casa memoricéis el versículo 12, que lo anotéis en una hojita, lo pongáis en el bolsillo y durante una semana lo vayáis memorizando hasta que lo sepáis. Esta semana en La Vanguardia salía una pequeña noticia que decía, volviendo otra vez al tema de los coches, ¿cuál fue el primer viaje en coche? ¿Alguno de vosotros tiene alguna idea de cuándo fue el primer viaje en coche y quién lo hizo? Lo hizo una mujer. En el año 1888. Carl Benz tenía un taller de ingeniero de motores a explosión, entonces pretendía fomentar, o sea, construir el primer vehículo, pero por falta de recursos económicos, por falta de subvenciones, no pudo, pero tenía un modelo. Y su mujer, Bertha Benz, hizo el primer viaje en coche. Un coche de 3 ruedas, y fue desde Forchheim, cerca de Stuttgart, en la Selva Negra, hasta Mannheim, cerca de Frankfurt, 112 kilómetros, hace 131 años. Y en este viaje, pues la mujer esta vio que la importancia del cambio de marchas, vio la importancia de los frenos, y también, o sea, el hecho de que hubiese sitios donde abastecer
de algún producto, o sea, en las farmacias, para algún producto, o sea, de combustible para llevar el coche. Lo pongo como ejemplo de que a veces no es tener el diseño del coche, sino que es conducir. No es saber las cosas, sino ir más adelante. No es estar contentos con lo que tenemos, con lo que somos, sino siempre es proyectarnos en aquellas cosas que son la voluntad de Dios, en aquellas cosas que Dios nos reta y que Dios nos lleva adelante. En los capítulos anteriores, en el capítulo 1 hasta el versículo 12, hablábamos, el apóstol Pedro habla de la esperanza del creyente, una esperanza que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han trabajado, han conseguido para nosotros en los cielos. Y la tenemos, y estamos guardados, y un día estaremos con el Señor, pero ahora estamos aquí. A partir del versículo 13 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 9, veíamos hace 2 meses de algunas cosas que Dios ha hecho en nosotros o en las que Dios nos ha introducido. Por un lado, Dios nos ha introducido, decíamos, en su familia. Somos hijos de Dios, somos hermanos de Dios porque Dios nos ha aceptado, porque Dios nos ha... Si quieres, David, si lo quieres, lo dejamos para el final. Vale. Lo dejamos para el final como conclusión. Lo tengo, Vale, lo dejamos para el final. Somos familia de Dios porque Dios quiere. Y somos hermanos porque Dios quiere. Somos templo de Dios. Porque Dios, o sea, nos ha constituido como templos y nos ha dado el Espíritu Santo como morada suya. Lo somos porque Dios ha querido. Y también, o sea, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero a partir de la esperanza, a partir de lo que somos, en el capítulo 12, versículo 11 en adelante, hasta el final del capítulo 4, el apóstol nos dará una serie de instrucciones de cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que vivir. No nos podemos conformar a la esperanza que tenemos, a lo que somos, sino que la palabra de Dios, Pedro, nos invita a conducir, nos invita a ir adelante, nos invita a que esto se manifieste en la sociedad, en el mundo donde vivimos. Y este texto, estos capítulos, de alguna forma, yo entiendo que son una respuesta a la situación de los creyentes en su época, de sufrimiento, de persecución, de marginación, pero también para hoy, para nosotros, familias, personas, iglesias y sociedad. Hay valores evangélicos que tenemos que asumir y vivir en los diferentes ámbitos e instituciones sociales, en relaciones. Y hoy vamos a ver 3 ejemplos, 3 modelos de donde somos llamados a vivir el Evangelio, a vivir la fe. A modo de preámbulo, en los versículos que hemos leído, 11 y 12, yo he puesto aquí título, un principio personal: abstenerse de lo tóxico, escoger lo sano. Abstenerse del pecado, abstenerse de aquellas cosas que nos dañan, abstenernos de aquellas cosas que nos perjudican y escoger aquello que es bueno para nuestras vidas. No solamente para nuestras vidas espirituales, sino para nuestras vidas, para nuestra existencia, para nuestras relaciones, para el ámbito donde vivimos. El ser extranjero y peregrino no nos ha de aislar de la sociedad, sino vivir en intensidad en nuestra sociedad y cultura con una conducta digna del lugar al que nos pertenecemos y nos dirigimos. O sea, el ser extranjero no nos tiene que aislar, no nos tiene que convertir en extraños, no nos tiene que convertir en personas ausentes de nuestra sociedad, de nuestra cultura y de nuestro mundo, sino integrarnos en ella, pero de acuerdo con nuestros valores. ¿A qué se refiere el apóstol Pedro cuando habla aquí de las pasiones carnales? Esta mañana, en el capítulo 3 de Colosenses, Paulino habla un poco de ello. Pero si lo retrocedemos un poco en esta carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 14, dice: no os conforméis a los deseos que teníais antes en vuestra ignorancia. No menciona cuáles, pero dice: no os conforméis a como erais antes de conocer a Cristo, en la vida vieja. En el 1:18 dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Una forma de vida vacía, sin contenido, sin esperanza, sin perspectiva. En el capítulo 2, versículo 1, sí que menciona algunos pecados, algunas actitudes
tóxicas, algunas actitudes dañinas, que algunas también las ha mencionado en Colosenses. Dice capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación. Y estos adjetivos que caracterizan, o sea, una vida deseos perversos, tienen que ver con básicamente con las relaciones personales, con relaciones con la mujer, con el marido, con los hijos, en el trabajo, malicia, engaño, hipocresías, envidias, difamación. No son cosas que salen del corazón, como dice Jesús, pero son cosas que dañan nuestra forma de ser y dañan nuestras relaciones con los demás. Y el apóstol dice que os abstengáis de estas cosas, os abstengáis de los pecados, porque son pecados, pero porque hacen mal, porque nos destruyen, porque perjudican, porque nos intoxican. Es tan fácil a veces enfadarse, es tan fácil a veces hablar mal. En cambio, el apóstol dice, en el versículo 12, que optemos por lo bueno. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, una conducta sin tacha. Es como cuando se utilizaban sartenes más rústicas y tal, y cogían la sartén que toda ardía, la tienes que coger con un trapo, la tienes que coger con un guante para no quemarte. O sea, irreprochable. No hay nada, dice el apóstol Pablo, que en nuestra conducta no tiene que haber ninguna cosa que los demás puedan ver que es dañina, que es perniciosa, que es mala, que hace daño. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que aquellos que calumnian como malhechores ellos, por razón de vuestras buenas obras, conducta, buenas obras, camino, son palabras similares, por razón de vuestras obras, al considerarlas, al verlas, al examinarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y vamos a ver tres casos, vamos a ver tres relaciones. Es una forma nueva que quiero utilizar hoy para examinar. Serviremos pronto para que haya tiempo para el vídeo de Alinka. En lo político y en lo social, respetando y siguiendo los pasos de Jesús. Entonces imaginemos un obrero urbano, un artesano. Pedro en su momento fue pescador y era un empresario, porque pescaba y vendía el producto que cogía en el mar. No era pescador para comer él, sino era su actividad económica, su actividad empresarial. Tenían su barco de propiedad, tenían jornaleros, tenían las redes que tenían que cuidar, y era su ocupación. Él sabía lo que era trabajar para ganarse el pan. Tú imagínate, o sea, que trabajas en un taller, en una ciudad, que tienes unos proveedores, que compras unos productos, que tienes unos enseres, que tienes una clientela. ¿Cómo afecta tu fe a tu trabajo? ¿El material que utilizas es el más excelente, es el bueno, o cualquier cosa sirve? ¿Pagas el alquiler del taller? ¿Cómo tratas a tus empleados? ¿Los tratas con educación? ¿Les pagas lo que corresponde? ¿Tienen el horario que corresponde? ¿Cuál es la calidad de tu trabajo? ¿Cuánto cobras? ¿Cobras lo que es justo? ¿Pagas los impuestos? ¿Pagas los impuestos municipales? ¿Pagas los impuestos a Hacienda, a la agencia tributaria? ¿Qué dirá Pedro? ¿Qué le diría Pedro a este hombre, a este artesano, a este trabajador autónomo que trabaja por su cuenta? Versículo 13. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados para él, para castigar a los malhechores y alabar a los que hacen el bien. Hay una autoridad delegada por Dios. La autoridad suprema es de Dios, pero la autoridad, o sea, que nosotros vemos, gobernantes, administraciones, etcétera, de alguna forma están puestas por Dios para defender nuestra vida, para defender nuestros derechos, para que haya armonía, para que haya unas buenas relaciones sociales. Y nosotros, como creyentes, el apóstol dice que tenemos que sujetarnos por causa del Señor a esta institución. Sujeción no significa obediencia sin límites. Sujeción significa respeto, reconocimiento, colaboración, solidaridad. No somos libertinos.
no somos personas que vivimos por nuestra cuenta y hacemos lo que nos da la gana, sino que el Señor mismo dice que nos sometamos a las autoridades delegadas por Él. ¿Cuál es el motivo final? Versículo 15. Porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Que haciendo bien las cosas, que tratando bien a la gente, que manteniéndonos, o sea, firmes, dignos, que haciendo bien las cosas, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 16. Andad como hombres libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Y el versículo 17, como un resumen de todo ello, de lo que es la conducta de los creyentes en relación con las autoridades y otros ámbitos de autoridad, dice: honrar a todos. Cualquier persona que tengamos relación la tenemos que respetar, le tenemos que honrar, le tenemos que dar la debida consideración. Amén. Sea mayor, sea pequeño, sea blanco, sea de color, sea quien sea. Amén. Amad a los hermanos. Amén. Amad, o sea, en el amar a los hermanos, y aquí está hablando de la fraternidad que veríamos más adelante en el capítulo 4, en el amar está todo. Decía San Agustín, o sea, ama y haz lo que quieras. Amén. Pero ama a los hermanos. Temed a Dios en el mismo aspecto, no de tener miedo, sino de tener respeto, de tener reverencia, de poner a Dios en el centro de todas las cosas de nuestra vida. Esta mañana hemos cantado alguna canción que hace referencia a ellos. Y honrar al rey. Honrar al rey en el sentido de reconocer que hay una autoridad. Y esta autoridad tiene que hacer el bien. Y el rey que aquí habla Pedro tenía un nombre que se llamaba Nerón, uno de los emperadores de más mala fama y uno de los emperadores más criminales por su propia familia. Y la palabra de Dios, Pedro dice: honrar al rey, honrar al emperador, honrar a Nerón. Podríamos comparar la sujeción al orden político con la sujeción al respeto por el código de circulación. Tenemos un coche y vamos a conducir. Y nos regimos, estamos sujetos, estamos sometidos, tenemos que respetar el código de circulación. Unos irán más deprisa, otros irán más despacio, unos irán por autopista y otros irán por carretera. Pero el código de circulación está puesto para nuestro bien. Y el código de circulación no nos oprime, el código de circulación no nos hace daño, el código de circulación no nos obliga a hacer cosas malas, nos obliga a conducir bien. Y en primer lugar, a protegernos a nosotros mismos y proteger a los otros conductores o conductoras. Otro punto, la vida de un esclavo. En aquel tiempo la mitad de la población eran esclavos. Algunos eran esclavos porque sus padres eran esclavos. Algunos eran esclavos porque debido a deudas se esclavizaban, o sea, para pagar la deuda que debían. Y otros eran esclavos porque eran botín de guerra. Un país hacía la guerra contra Roma, perdía, y entonces los que luchaban y otros, familiares y tal, los cogían como esclavos y los vendían. La esclavitud básicamente era gente para trabajar en el campo, al no tener ningún coste, prácticamente solamente el coste de la alimentación, de la manutención. Los beneficios de los propietarios de esclavos eran altísimos. Un esclavo, podríamos ponerle llamado Onésimo, oye el Evangelio y oye que Dios le ama y asiste a una reunión con otros creyentes y allí es tratado como una persona, es tratado con consideración, sabe que es objeto del amor de Dios, es tratado con respeto, con reverencia, con atención, con amistad, con fraternidad, con cariño con los hermanos, pero sale de la reunión y se va donde vive y allí no es persona, allí es un objeto animado. ¿Qué le dice Pedro a este hombre? Dice: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. Y aquí una de las dos palabras que van unidas: sujeción y respeto. La sujeción no es una obediencia absoluta. Están sujetos a vuestros amos con todo respeto. No solo los que son buenos y afables, que es fácil,
sino a los que son insoportables. Por eso haya gracia, porque esto haya gracia, enfatizamos la palabra gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando lo hacéis, si hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia delante de Dios. Versículo 19, esto haya gracia. Versículo 20, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y el apóstol, cuando habla con el esclavo, cuando habla con nuestro amigo Onésimo, le refiere que siga el ejemplo de Cristo. ¿Hasta qué punto podríamos decir es necesaria la obediencia, la sujeción a las autoridades? Hace unos 60 años un pastor negro de Atlanta, Martin Luther King, en aquellos tiempos, desde el fin de la guerra de la sucesión en 1865, la gente de color había sido discriminada. Vivían en barrios aparte de los blancos, iban en vehículos aparte de los blancos, no podían estudiar en las universidades, tenían una serie de derechos civiles privados limitados, había una marginación, había una apartheid, y este hombre empezó, Martin Luther King, pastor bautista de Atlanta, empezó a buscar la desobediencia no violenta, la desobediencia civil a las autoridades. Fue asesinado en el año 68, el 4 de abril de 1968, pero a consecuencia de todo el movimiento que él llevó adelante, el presidente Johnson nos aprobó una ley donde se establecía los derechos civiles iguales a los blancos de la gente de color. 50 años después, o 40 y pico años después, Estados Unidos tuvo un presidente de color, padre de un keniano y hijo de una mujer de Arkansas. El apóstol Pablo no va contra la esclavitud, pero sí que llega a los pies del derecho de ser de la esclavitud cuando considera, que un ser humano es igual delante de Dios y que puede llegar a ser hijo de Dios como los demás. Vamos a saltar el último punto. Como vamos a seguir hasta el capítulo 4, lo saltamos, el tema de un matrimonio mixto, y nos vamos a la conclusión. La conclusión es que pienses en ti. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu camino? Tu camino, tus circunstancias externas, internas, te absorben y no te dejan vivir. Actúas, a consecuencia de aquellas cosas que se producen en tu vida, o tú tienes una actitud creativa que eres tú quien toma las decisiones de aquello que es mejor para ti, de aquello que es mejor para tu familia, de aquello que es mejor para tu iglesia, de aquello que es mejor para aquellos que te rodean. ¿Cuál es tu situación? ¿Estás cohibido? ¿Estás ahogado por las circunstancias? ¿O tienes la libertad de Cristo para tomar decisiones? Puedes ser como la mujer, como Berta Benz, que dice: mi marido no puede conseguir subvención para un coche, pero yo cojo este coche y lo llevo 112 kilómetros para que el mundo vea que es un invento que funciona. ¿Cuál es nuestra situación? ¿Dejamos que lo externo nos influya o somos libres para vivir agradando a Dios? Jesús termina aquí diciendo: hizo su propio camino. Nosotros también debemos seguir sus pasos. Jesús fue probado en todo, fue tentado. Los evangelios empiezan con las tentaciones, pero Jesús fue sin pecado. Jesús tomó amistad de gente corriente. Cuando los evangelios todos empiezan, cuando ve unos pescadores, Pedro, Andrés, Felipe y otros, Juan, y se acerca a ellos. Gente corriente, gente común, gente que no tiene ningún reconocimiento, y los hace sus amigos, los hace sus compañeros, la gente que serán los que van a seguir su visión. Jesús no rechaza cuando viene un leproso, cuando viene un paralítico, como cuando viene un enfermo, cuando viene una mujer. A él no lo rechaza diciendo: no quiero contaminar de acuerdo con la ley de Moisés, sino que Jesús toca al leproso. Jesús atiende a la mujer, a
a la suegra de Pedro, Jesús, o sea, al paralítico que es llevado en una casa, Jesús, o sea, le dice que sus pecados son perdonados porque tiene fe. Jesús, o sea, afrontó toda discriminación del tipo que fuese. Jesús, o sea, puso en evidencia las autoridades injustas. Esta mañana Josep ha leído, o sea, la actuación injusta de los jueces del Sanedrín judío. Jesús se afrontó a ellos. Finalmente Jesús fue condenado por impío. Como dice Hebreos, Jesús, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Y nosotros estamos siguiendo el camino de Jesús. Y el camino de Jesús muchas veces, o sea, nos tiene que ser fieles a Dios, seguir la voluntad de Dios, hacer aquello que Dios quiere. Nos hará de alguna forma afrontar situaciones con nuestra sociedad, con nuestra cultura, pero tiene que prevalecer la verdad, tiene que prevalecer el amor de Dios, tiene que prevalecer en el amor de Dios. También está la ira de Dios. Y el apóstol Pedro termina esta carta diciendo en el capítulo 5, versículo 10, unas palabras que envuelven todo lo que aparece anteriormente, incluido lo que yo he dicho esta mañana. Versículo 10 del capítulo 5 dice: después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y esto Dios no lo hará en un futuro, esto Dios lo está haciendo ahora cada día en nuestras vidas. Dios nos está perfeccionando, Dios nos está afirmando, Dios nos está fortaleciendo, Dios nos está estableciendo cuando somos fieles a Él, cuando seguimos sus caminos, cuando somos obedientes a su palabra. Que Dios os bendiga, que Dios nos bendiga, y vamos a seguir con estos temas los próximos días que me toquen. Si quieres, David, o sea, esto tiene que estar al principio. La vida es un camino. El camino pasa por sitios áridos, a veces la carretera recta, a veces la carretera es oblicua, por campos, por montañas, de noche, de día, por mares, ciudades, desiertos. El camino de nuestra vida sigue por muchos vericuetos, por muchas circunstancias, pero lo importante no es que el camino marque nuestra vida, sino que seamos nosotros los que hagamos el camino, seamos nosotros los que tomemos las decisiones correctas de nuestro camino. Here's to those who choose their path and don't let the path choose them. Crea tu propio camino, es lo que dice al final. Que Dios os bendiga.